y comenzamos, ¿sí? Muy bien, hermanos. Hoy día continuamos con el estudio de libros históricos. Estamos en la lección número 10 y vamos a continuar capítulo 4 y 5 del libro de Jueces. La lección es acerca de Débora y Barak específicamente. Si nosotros revisamos la sección del bosquejo de jueces, ¿no? Tú ya lo tienes, esto ya lo has recibido. Hemos visto la semana pasada hasta el capítulo 3 y hemos visto también 2 ciclos de apostasía. Estos ciclos que ya hemos descrito en qué consisten en la rebelión del pueblo de Israel continuamente y después ellos eran castigados porque Dios los entregaba a un determinado pueblo, básicamente por sus rebeliones. Y después ellos clamaban a Dios, Dios en su misericordia regresaba, los volvía a ayudar, les ponía un juez y ellos persistían en estar bien con Dios mientras el juez vivía. Pero cuando el juez moría, entonces ellos volvían otra vez a hacer la idolatría que antes habían hecho y la maldad iba en crecimiento. ¿Te acuerdas de ese pasaje que hemos visto en el libro de Jueces, ¿no? La maldad de generación a generación iba creciendo, se iba añadiendo. Y eso es lo que va pasando con el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver el capítulo 4 y 5 de esta etapa de los ciclos y vamos a estudiar el tercer ciclo de apostasía, que está comprendiendo el capítulo 4 el capítulo 5, y básicamente ahí los jueces van a ser Débora y Barak. Débora como una mujer levantada por Dios para instruir, para profetizar, para impartir justicia, y Barak va a ser el brazo de la fuerza, el brazo que va a librar en las batallas al pueblo de Israel para poder librarlos en este momento de la opresión cananea, ¿sí? Si nosotros regresamos a esta cronología que ya la hemos visto la semana pasada, vamos a ver a Débora y Barak sitiados entre 1269 antes de Jesucristo y el 1229 antes de Cristo. Ahí está remarcado en una franja verde lo que es Débora y Barak. Y estos acontecimientos se van a reflejar en el norte de la tierra, ¿no? Básicamente hacia arriba en el lado occidental, pero en la parte norte, por el territorio de Neftalí, de Zabulón, en la parte norte de Manasés, el Manasés del lado occidental. 40 años son los que van a reposar como un resumen, tú lo ves aquí, y 20 años van a estar oprimidos. Esto sucede después de la muerte de Ahod. Ahod ya hemos visto también la semana pasada que fue un hombre que Dios levantó para poder librar al pueblo de Israel de la mano de Moab, ¿no? Y del rey de Eglón. Tú ves ahí que apenas muere Ahod, entonces Israel vuelve a pecar contra Dios. Y entonces es ahí cuando Dios manda a Canaán, en este caso a Jabín, que estaba reinando en Azor, para poder oprimir a Israel y hacerle entender que sin Dios ellos no podían hacer nada. Débora era una mujer profetisa que gobernaba a Israel en ese entonces. Y Jabín, como ya hemos hablado, reinaba en Azor. Jabín no es el mismo del rey que también se le dice Jabín cuando estaba Josué vivo. Acuérdense que estos hechos se están desarrollando en 1269 y 1229. Josué se desarrolló en el 1405 a 1390 aproximadamente. Es decir que estamos hablando de 120 años después, más o menos, 120 a 130 años después. Este es otro Jabín, y justamente es un heredero de también Azor, que era como el reino principal en la parte norte de Canaán. Es el que reinaba sobre todos esos pueblos. Era una ciudad muy bien ubicada, estaba en el lado occidental, al pie del lago Ulé,
en la parte norte, y por ahí pasaba todo el comercio, tenía agua, tenía vegetación, tenía grandes tierras, era una ciudad muy rica, y por eso es que estaba por encima de todos los demás pueblos. Javín parece ser un título, significa como el que todo lo sabe, ¿no? Pareciera que sea un título más que un nombre, pero eso todavía no hay como una concordancia entre los estudiosos al respecto. Pero definitivamente es otro Javín. Estamos hablando de 130 años después. Pero miren qué interesante que otra vez es Azor. Acuérdense que Israel, si nosotros nos vamos hacia el capítulo 17 de Josué, por favor, corre al capítulo 17 de Josué, y ahí tú vas a recordar lo que ya hemos estudiado, donde mientras Josué está repartiendo la tierra y le toca por suerte repartir a Manasés, Manasés y Efraín, que son hermanos descendientes de José, ellos se quejan, ¿te acuerdas? Se quejan porque ellos dijeron, no, solo nos ha tocado una suerte y nosotros somos dos tribus. Sí es cierto que descendemos de José, pero somos dos y tenemos que ser considerados como dos, pero tú solamente nos has dado una suerte. Y encima nos has dado un lugar que no tiene muchas ciudades y es un lugar donde los cananeos tienen carros errados. Ahí está el problema. Manasés, en la parte norte, donde está Jezreel, el valle de Jezreel, donde está Tanak, ¿no? Megiddo, Dor, y esas ciudades no fueron conquistadas por la tribu de Manasés. Y ellos, por falta de fe, los dejaron y se conformaron con hacerlos tributarios. Pero miren, han pasado 130 años y otra vez Azor se vuelve a fortificar. Porque esa generación, después de Josué, no obedeció, no creyó a Dios. Y ahora vamos a estudiar los hechos que ocurrieron en la gobernatura de Débora 130 años después. Si ellos hubiesen obedecido, no les hubiesen dado por heredad a sus hijos o a sus nietos una pelea y un sufrimiento como el que ellos tuvieron, 20 años de sufrimiento por la incredulidad de sus padres. Por eso es que también en algún momento hemos hablado que lo que yo haga hoy en día tiene implicancias hacia el futuro. Yo no tengo que vivir para mí. Lo hemos hablado también. Si tú solamente vives para ti y acumulas solamente para ti y crees que la vida solamente es para nuestra generación y no nos importa lo que le dejemos a las generaciones futuras, bueno, hoy día vas a ver el problema que sucede cuando nosotros somos egoístas y no somos obedientes a nuestro Dios y qué es lo que le va a pasar a las generaciones futuras. Y esto es lo que sucede, ¿no? 20 años de sufrimiento porque se levantó un hombre, Sisa, que era el capitán, como decir, el general del rey Javín de Azor, y él era el que tenía los carros, comandaba todo ese ejército y oprimió a Israel en toda la parte norte. Los tenían oprimidos, ya no eran los tributarios, ahora ellos eran los que estaban por encima de Israel. Y pasan 20 años para que Israel clame a Dios. Y Dios responde y va a enviar levanta a Débora, fortalece a Débora, levanta a Barak, que es de la tribu de Neftalí, y los manda para pelear. Tercer ciclo de apostasía, carácter del libro, ¿sí? Nuevamente se olvidaron de Dios. Otra vez. Por favor, regresa a Jueces capítulo 4. Vamos a estudiar pasajes por pasajes y estamos en el versículo del 1 al 2. Jueces 4 del 1 al 2. Otra vez se olvidaron de Dios. Los hijos de Israel volvieron, dice el versículo 1, a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasa? Jehová los vendió en mano de Javín. Este concepto de vender no es más que dejarlos a su suerte. Ellos querían eso, entonces Dios dice, ok, continúen con eso. Miren, cuando el hombre rechaza a Dios, cuando no quiere saber nada de la palabra de Dios, nada de la ley de Dios, en este caso era Israel, en ese momento tenían la ley de Dios y ellos dijeron, no, hasta aquí nomás. Y qué curioso que justo sucede
cuando muere Ahot. Es decir, que es como que Ahot o el hombre o el juez que Dios levantaba servía como una muralla para evitar que la maldad del pueblo se desarrolle. Y eso también lo puedes ver en el capítulo 2, verso 11 al 13. O sea, después que el juez moría, los israelitas volvían a la misma historia. El juez se convertía como alguien que contenía, trataba de contener el desarrollo de la maldad del pueblo, a pesar que tenían la ley de Dios, a pesar que ellos recibían constantemente a través de todo el sistema levítico que Dios había instituido, ellos persistían en regresar a lo mismo. Y si el juez estaba ahí, ok, no lo hago porque el juez está ahí y él es el hombre que manda. Pero cuando el juez moría, ya no había nadie quien mande sobre Israel, ya no había nadie en quien podrían ellos ir a refugiarse, entonces daban rienda suelta a sus designios. Y entonces, ¿qué hacía Dios? Dios lo soltaba, porque el amor de Dios no consiste en oprimir, el amor de Dios no se basa en aprisionar, en coaccionar a los seres humanos. El amor, el perfecto amor deja libertad para que la persona a quien tú le entregas el amor tome decisiones de responder adecuadamente o no responder adecuadamente. Eso es lo que pasa. Y Dios dice, ok, hasta ahí nomás. Y ¿sabes qué? Mientras estudiábamos esto, bien interesante lo que dice Oseas. Por favor, te invito a que vayas hacia Oseas. Es un profeta menor. Ya sabes que siempre buscamos de la Biblia y tenemos que tenerlo ahí a la mano. Ya vamos a recorrer hacia Oseas, el capítulo 4. Yo no vamos a leerlo todo, pero sí te animo a que lo leas en tu casa después que terminemos este estudio en la noche, pero no lo dejes pasar y compenétrate con lo que Dios está hablando a través del profeta Oseas. Esto sucede más o menos en el 780 antes de Jesucristo, es decir, como 400 o 500 años después de este acontecimiento de Débora y Barak, pero es exactamente lo mismo. El mismo corazón rebelde de rechazar a Dios, de volver a lo que hacían antes, y entonces Dios los deja. Pero quiero leerte algunos pasajes de Oseas 4. Dice el versículo 7, 4, 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Esa es respuesta de Dios. El versículo 9, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, le pagaré conforme a sus obras. Otra vez, ¿no? Dice, comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. Todo el corazón de Israel en este momento y también en el tiempo de Débora y Barak se había vuelto de Dios. Le habían dado la espalda, lo habían rechazado, no querían saber nada absolutamente de Dios. Tanto es así, mira el versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, ¿por qué espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar? No estamos hablando, y acá Dios no está hablando del concepto de la parte sexual, sino el concepto de la fornicación es dar la espalda a Dios. Si estás en una relación con Dios y ahora ya no estás, dejas esa relación con Dios para irte a la relación con los ídolos. Se habla en el Nuevo Testamento como Esaú fornicó, no seas como Esaú que es un fornicario. ¿Por qué? Porque abandonó su primogenitura para venderla por un plato de lentejas y no le dio la importancia, ojo, no le dio la importancia del valor de la palabra de Dios. Israel en el tiempo de Débora y Barak no le dieron la importancia del valor de la palabra de Dios. Aquí en este caso de Oseas, 400, 500 años después,
Israel tampoco le dio la importancia del valor de la palabra de Dios y se van a los ídolos. Ahora regresa al versículo 17 de Oseas 4. Dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. O sea, Dios está diciendo, déjalo. Si él persiste en ser idólatra, ok, yo no lo puedo coaccionar, obligar a que me ame. Dios no te obliga a ti a que lo ames. Dios quiere que nosotros tengamos voluntades personales para amarlo, no por obligación, lo vimos la semana pasada, sino por una acción de gratitud, por reconocimiento de todo lo que Él ha hecho. Tantas maravillas que hizo para con Israel, pero las generaciones persistían y persistían. Ahora lee el versículo 6 del capítulo 5 de Oseas. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán porque se apartó de ellos. Porque si persisten en la idolatría, entonces no tiene sentido que estén buscando a Dios y buscando a sus ídolos. Su corazón está en la fornicación, su corazón está en dar rienda suelta a su maldad y a los sacrificios y a las muertes, pero cuando hay un problema, entonces recién buscan no al ídolo de madera, no a quien le entregan toda su vida, su servicio y su devoción, sino recorren al que sí puede salvarlo, que es Dios. Esa es la ambivalencia y el corazón dual que nosotros como personas tenemos. Israel lo mostró y como habíamos dicho, apenas moría el juez, entonces daban rienda suelta a su problema y otra vez se olvidaron de Dios. Y Dios aparta, contrariamente a lo que Dios les había dicho y que está en la ley y que Jesucristo lo menciona en Mateo 22, 36, 38, donde Él resume toda la ley y los profetas en dos grandes mandamientos. Pero ¿cuál es el primero? Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Todo ese amor completo, de mi ser completo, no es solamente una parte. No es posible que yo diga, sí, amo a Dios, pero mis acciones digan lo contrario. Israel demostraba en su vida que con sus acciones no amaban a Dios, pero se decía el pueblo de Dios. Era el pueblo escogido y ellos lo llevaban orgullosamente. Decían, nosotros somos el pueblo escogido. Y como el pueblo escogido, entonces somos merecedores de esta tierra. Pero sin embargo, en su corazón, en su interior, no amaban a Dios. Querían los beneficios de Dios, pero sin amar a Dios. Te puedes dar cuenta de la actitud en el corazón y cómo esto se puede reflejar en nosotros. Ellos le dieron la espalda a Dios, entonces Dios los dejó a su suerte. Y esto nos llama a una reflexión, ¿no? Y cuando veía esto, me surgió esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Necesito yo que alguien esté siempre vigilando mis acciones? ¿Necesito tener a un tutor, a un ayo, para que me esté cuidando, para que esté velando y me digan, no, Jesús, no hagas esto, no mires acá, no sueltes esto? ¿Hasta cuándo voy a vivir con una persona o con alguien que me esté diciendo las cosas que tengo que hacer para mostrar mi amor a Dios? ¿Hasta cuándo tengo que tener a alguien que me esté instruyendo? Cuando debiera yo ya ser alguien que pueda estar preparando la comida, necesito que otro me la prepare. ¿Puedes pensar un poco al respecto sobre esto? Ahí tienes varios pasajes. Por favor, vámonos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 21, 22. Corre al Nuevo Testamento, al capítulo 2 de 2 de Pedro, ¿sí? ¿Qué dice? 2 de Pedro 2, 21, 22. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Imagínate las palabras que Pedro le está diciendo. Mejor te hubiese sido que no hubieses conocido la verdad del Evangelio a que tú te vuelvas y lo rechaces. Y que no hayas comprendido la magnitud de la gracia y de ese amor que has recibido de Jesucristo, ¿no? Mejor te hubiese sido, pero les ha acontecido lo del proverbio. ¿Qué proverbio? El que dice ahí, el proverbio 26:11, ¿no? Que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es como la parte increíble de nosotros, de haber sido rescatados por Dios, y entonces cuando ya todo nos va bien, entonces nos olvidamos de Dios. Como me está yendo bien en el trabajo, me está yendo bien en el negocio, me está yendo bien en mi familia, me está yendo bien como desarrollo personal, profesional, y entonces ya tengo todo lo que tengo. Entonces, ¿ya para qué, Dios? No lo necesito. Pero cuando me comienza a ir mal en los negocios y me comienza a ir con problemas en mi familia, y cuando yo comienzo a decaer profesionalmente y mis contactos me van abandonando, entonces mi mundo se desmorona y entonces recién vuelco mi mirada otra vez al Dios que me lo dio todo. Eso es lo que le estaba sucediendo a Israel. Y eso era una actitud de continuo. Y lo puedes ver en los otros pasajes que tú tienes ahí escrito, ¿no? Nuevamente se olvidaron de Dios. Otra vez, para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Hasta cuándo voy a necesitar yo que alguien esté atrás mío para que yo pueda vivir el evangelio que el Señor Jesucristo me ha mandado? Necesito tener a alguien que me esté enseñando continuamente. Necesito tener a alguien que me enseñe y que me ayude y que me anime a que tenga que leer la palabra, que tenga que hacer mis devocionales. Necesito tener a alguien que esté ahí, porque si no, yo mismo, yo sé que me voy a decaer. O sea, ¿puedes imaginarte eso? Que no, es que si no tengo a alguien que me anime, no es que si tú no me llamas, entonces ya no voy a buscar a Dios y necesito que tú me llames. Por favor, sopesa un poco este tipo de actitud, ¿no? ¿Crees que es correcto que estemos así siempre? 20 años para clamar a Dios. Esto es triste realmente, porque imagínate, 20 años han pasado para pasar de la opresión al clamor. 20 años, no uno, no dos, 20 años. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo te va bien, cuando la opresión no es tan fuerte, entonces soporta y dice, yo mismo puedo aguantarlo, porque confías, no has puesto tu confianza en Dios. Tu confianza está en tus propias fuerzas. No, sí podemos, no, sí, la cosecha ya, se llevaron la cosecha, pero ahí viene otra cosecha, podemos hacerlo. O mira, los vamos a engañar, mientras los cananeos vienen por aquí, nosotros recogemos la cosecha por allá. Y no, y además tenemos otro, no, refugiémonos en nuestras ciudades. Y además cerramos la puerta y el cananeo que está ahí en el valle no hay problema. Nos vamos por otros caminos y le sacamos la vuelta. Pero cuando la opresión comienza a crecer y los cananeos comienzan a abarcar más territorio y a robarles más y a empobrecer al pueblo, y sus opciones se van al tacho, entonces recién vuelcan su mirada para levantar su clamor al único que los puede salvar, porque ya sus fuerzas, su conocimiento, su inteligencia, su astucia, ya no sirve para nada. 20 años que tenemos que pensar también nosotros. Estamos felices viviendo en el lodo, en el barro, hasta que nos duele. Cuando recién comienza a dolernos, entonces recién ahí volcamos nuestra mirada a Dios. Cuando las cosas nos van mal, recién volvemos a clamarle a Dios. Pero como ya hemos dicho, cuando todo va bien, nos olvidamos del Señor. Por favor, busca Juan 6:26.
corre a Juan 6:26, está ahí el pasaje. Otra vez regresemos al Nuevo Testamento y ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 26. De seguro tú ya lo tienes, mi Biblia se me pegan las páginas. Pero Juan 6:26 dice: respondió Jesús y les dijo, de cierto habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Te puedes imaginar cuando Jesús dijo estas palabras, el dolor que podía tener por dentro? Que no es que buscamos a Dios porque Él es el Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Señor, porque entiendo realmente que sin Él no tengo nada. Sino que lo busco porque sé que si estoy bien con Él, entonces me va todo bien. Que sé que Dios ha hecho una promesa, y si diezmo, entonces me va a ir mejor. Y si soy fiel aquí, no me va a ningún problema. Y porque yo busco a Dios por conveniencia, no porque lo ame sinceramente. Y es triste, por favor, si no comprendemos esto que estamos diciendo, pon la relación de pareja. Creo que todos, de alguna manera, estemos ahorita con alguien o estemos solos, no sé cuál es la condición de cada uno, pero cuando hemos tenido, de alguna manera, hemos tenido algún tipo de afecto, de alguna relación, pero cuando esa persona que nosotros decimos amar se nos acerca solo por interés y te das cuenta que es solo por interés, te sientes defraudado o defraudada, ¿verdad? Eso es. Cuando solamente volcamos nuestros corazones a Dios por interés. ¿Y por qué por interés? Porque es Dios el único que los podía salvar de la mano de Císara, que la opresión ya había sido tan grande. ¿Y por qué? Porque cuando después de esos 40 años otra vez vuelven a hacer el mal y se empeora cada vez más, y lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, cuando Dios tiene que levantar a Gedeón, porque ya el corazón del pueblo se había ido ante tantos ídolos, y cada vez añadían más ídolos y nuevos ritos y nuevos sacrificios, dándole la espalda a Dios, por interés, porque tu acercamiento cuando es sincero, entonces es completo, alma, mente y corazón, todo completo. El amor que habíamos visto en Mateo, que Jesucristo resume toda la verdad. 20 años de opresión para poder entender, buscar a Dios solo por conveniencia. Estoy bien aquí, por favor no me muevan, Jesús, no me digas eso, me está yendo bien. Perfecto, gloria a Dios por eso. Entonces, pero mantente fiel porque las cosas o el sistema o lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Seamos agradecidos. Y una de las cosas que al Señor Jesucristo le impactó bastante aquí es la falta de gratitud. La falta de gratitud. Y eso es lo que Israel volcó después de la muerte de Ahot. En este ejemplo, en este tercer ciclo de apostasía que estamos estudiando, ellos dejaron de ser agradecidos por tanta bendición que están recibiendo, creyéndose merecedores de lo que tenían, que ellos eran el pueblo de Dios, pero estaban lejos de comportarse como el pueblo de Dios, que Dios nos demanda cómo es que tenemos que comportarnos. Subiendo por justicia. Veamos, analicemos a Débora. Regresa, por favor, a Jueces, capítulo 4, ¿no? Capítulo 4, el verso del 4 al 5. Débora, ¿quién era? Ella era la gobernadora en aquel tiempo de Israel. Ella era profetisa, y los hijos de Israel, es decir, el pueblo de Israel, subía para encontrarse con Débora de distintas partes. No subía porque tenían que ir al monte de Efraín. Ahí lo dice la palabra. Ella estaba más o menos acomodada en una de las principales vías que unía a Benjamín con Efraín. Está en Ramá, que era más o menos en el norte de Benjamín, y Betel en el monte de Efraín. Y ahí se había situado Débora debajo de una palmera porque era un lugar estratégico para
para todo lo que es comunicación y tránsito del pueblo de Israel, y ahí subía el pueblo de Israel para encontrar justicia con esta mujer. ¿Qué significa Débora? Débora significa abeja. Y qué interesante, ¿no? Porque la abeja es un animalito que es muy laborioso. Y posiblemente esto era lo que reflejaba Débora. Era una mujer que tenía empeño para las cosas del servicio a Dios. Lo vamos a analizar ahora en el canto de Débora. Pero ella tenía esas ganas de servir, trabajaba sirviendo, y el pueblo encontraba justicia, encontraba razón, juicio, criterio, una palabra sabia para poder hallar soluciones a sus distintas discrepancias o problemas que surgían. Y esa es la parte que siempre va a existir en las personas cuando no somos capaces de poder solucionar nuestros problemas entre nosotros. Entonces tenemos que buscar a un tercero, porque por la ineptitud o por el grado de madurez que tengamos, entonces no somos capaces de solucionar el problema con mi hermano. Tengo que buscar y recurrir a otra persona. ¿Qué impartía Débora? Débora impartía justicia e impartía profecía. La justicia lo podemos ver en Levítico 19:15, cuál era el tipo de justicia que Dios estaba pidiendo y qué es lo que Débora había entregado al pueblo de Israel, ¿no? Buscaba la unidad en el pueblo, porque las discrepancias lo único que producen es división. Y Dios no quería que su pueblo esté dividido, así como no quiere que la iglesia hoy en día esté dividida, sino lo que busca es que haya justicia, juicio, criterio, razón, sabiduría, aplicar la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, Débora era profetisa. ¿Qué es una profetisa? Alguien que hablaba lo que Dios le decía que diga. Esta persona inquiría constantemente en la ley de Dios, estaba estudiándola, la conocía y mantenía una relación permanente con Dios. Entonces, ¿esto era algo excepcional solamente para algunos? ¿O solamente era para aquellos que decían, Señor, yo quiero? Señor, llámame a mí. Señor, yo quiero conocer tu palabra. Débora era una mujer que dijo yo. Y entonces, como no había un hombre que se había levantado para poder seguir en la palabra de Dios e inquirir en la palabra y enseñar al pueblo la palabra, entonces Dios tiene que levantar a una mujer. Y esa fue la situación que tuvo Israel. Y ahí vemos varios pasajes, ¿no? La enseñanza de lo que es la profecía. Vemos algunas mujeres que también son profetizas en otros pasajes de la Biblia. En Éxodo 15:20 vemos a Miriam o María, que es la hermana de Moisés y de Aarón. Ella era profetisa. También vemos en Segunda de Reyes 22:14 a otra mujer que es profetisa. Pero esto era lo que impartía Débora. Y esto nos tiene que también hacer reflexionar, porque he perdido yo la capacidad de hacer justicia. Tengo que buscar el que alguien me haga justicia, porque si yo como hijo de Dios, como cristiano, he perdido esa capacidad, es porque yo me la he creído que es así, porque he dejado que otras cosas llenen esos criterios y en vez de buscar la voluntad de Dios, estoy buscando hacer mi propio criterio, mi propia voluntad antes que el juicio o la justicia de Dios. La palabra de Dios es más que suficiente como para hacernos a nosotros comprender que es la que nos va a llevar a poder encontrar un equilibrio y buenas relaciones con mi hermano, si es que tengo alguna diferencia. Pero un creyente está capacitado porque tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Toda persona que es creyente tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos la capacidad como para poder solucionar el problema, no poner mis intereses por encima.
Y Débora lo que hacía era buscar la unidad del pueblo. ¿Qué es lo que hago yo cuando me acerco con otro? ¿Busco la unidad o busco imponerme yo? Cuando discutes con tu esposa, cuando discutes con tu esposo, con tu pareja, con tu vecino, con tu cuñado, con tu amigo, con quien sea. ¿Tenemos la intención de buscar esa unidad o tenemos la intención de hacer prevalecer nuestro juicio? ¿Bajo qué criterio? Miqueas 6:8. Por favor, corre a Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas 6, versículo 8. Hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Qué pide Dios de ti y de mí, hermano? Él pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte, justicia. Amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que pide. Y justamente son las tres cosas que nos permiten, en la medida que yo pueda relacionarme con el Señor, me permiten poder tener una buena relación con mis hermanos y mantener la unidad en el pueblo. Ahí tienes otros pasajes en 1 Corintios 6, 1, 11. Yo te animo a que tú lo leas. Ahí en ese pasaje habla Pablo a la iglesia de Corinto, les está llamando la atención. ¿Por qué? Porque había disputas entre ellos, había peleas, y tanto es así que se habían ido al juicio de un tribunal del sistema romano que habían establecido. Y Pablo les llama la atención, no son capaces de poder solucionar sus problemas, sino que tienes que llevar a tu hermano en Cristo a un tribunal humano. Eso es lo que Pablo le está diciendo. No eres capaz de dejar tus propias intenciones, de tus propios egoísmos, para poder encontrar unidad entre ustedes, sino que tienen que irse a alguien a buscar una justicia humana en vez de buscar la justicia divina. ¿No sabes acaso que los cristianos vamos a ser los que vamos a juzgar el mundo cuando el Señor venga? Yo no sé si te has puesto a pensar eso, hermano, pero tú y yo, todos los creyentes, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, nosotros vamos a ejercer la justicia de Dios aquí en la tierra. Y entonces, si vamos a ser esos jueces, esos embajadores de nuestro Dios para impartir orden en el planeta para restaurar un mundo que va a quedar destruido después de la gran tribulación, entonces, y nosotros no sabemos hoy en día, antes que nuestro Señor venga, no sabemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Hay que pensarlo, porque mujeres como Débora nos enseñan a estar sometidos a la voluntad de Dios y no a buscar nuestros propios intereses. Hay que meditar mucho sobre esto al respecto. Barak. ¿Qué podemos ver de Barak en este pasaje? ¿Qué nos enseña? Barak significa rayo, pero hay algo interesante respecto a Barak, ¿no? Él es de la tribu de Neftalí. Barak es llamado por Débora y lo manda a traer porque el clamor del pueblo de Israel había llegado a los oídos de Dios después de 20 años y Dios le dice a Débora, ok, está bien, vamos, llama a Barak, ¿no? Vamos a levantar un ejército para irnos contra Císara y yo voy a quebrantar a Císara. Pero llama a Barak y le vas a decir lo siguiente, ¿no? En el 4:6 dice la respuesta o la pregunta que le hace Débora a Barak. Le dice, Barak, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y yo atraeré, o sea, Dios, yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Císara, y lo entregaré a tus manos? Esta frase de no te ha mandado Jehová es una introducción de llamada de atención que le está haciendo Débora a Barak. Es decir, que Dios ya había hablado con Barak y le había dado indicaciones de lo que tiene que hacer. Dios entrega una orden y espera una respuesta. Y hasta ese momento Barak no había respondido.
Barak había hecho, ok, recibí la indicación de Dios, pero quizás el miedo, quizás el no sentirse seguro, ¿qué cosas puedan haber pasado? No lo dice la palabra. Podemos solamente inferir algo de lo que puede estar pasando, pero sí Débora le está llamando la atención a Barak y le está diciendo, Barak, Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. ¿Por qué no lo has hecho? ¿No? Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Barak? Barak condiciona el cumplir el mandato de Dios. Y Barak le dice, si tú vas conmigo, entonces yo voy. Y en otras palabras, se infiere, si no vas conmigo, entonces no voy. Imagínate la respuesta de Barak. Está condicionando, no responde al llamado de Dios, se queda en silencio, no actúa como muchos de nosotros, ¿verdad? Dios nos llama, te está insistiendo constantemente, te dice, estudia la palabra, métete al servicio, trabaja, continúa con lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo con la otra mano predica, aprovecha el lugar donde yo te he bendecido, todas estas cosas que te he dado, háblale a tu familia, el tiempo está cercano, pero nosotros calladitos, no hacemos nada, no accionamos y tratamos de frenar el embate de la palabra de Dios y nosotros nos refrenamos y decimos, mejor no contesto, mejor no me meto, mejor no estudio la palabra, porque si estudio la palabra, entonces Dios me va a llamar y yo no quiero dejar esto, entonces mejor hasta aquí nomás de refilón y solo por el costado y de una esquina me comprometo con lo que Dios dice. Barak estaba teniendo esa actitud y, y condiciona la respuesta creyendo que posiblemente, pues algo que también podemos inferir, que Débora, como tiene una mejor, pongámoslo entre comillas, una mejor relación con Dios, entonces yo voy a la empresa de la batalla que comande contra los cananeos, entonces Dios la va a bendecir. Pero pero eso es lo que nosotros hacemos también muchas veces, ¿no? En vez de nosotros ponernos a orar, meditar, le decimos, pastor, ore por mí, hermano, ora por mí. No creemos que es Dios quien habla solamente a través del pastor, quien habla solamente a través de un determinado, está más cerca con Dios, ¿no? Y eso es lo que traemos como en nuestra propia vida y lo copiamos del sistema. Y no es así. Dios quiere una relación contigo. Y no es que una persona esté más cerca a Dios, porque Dios nos ama a todos por igual y Dios está dispuesto a escuchar a todos por igual, a toda aquella persona que clame a Él, que clame a Él. Y si nosotros vamos a mantener una actitud de solamente estar condicionando la respuesta a Dios y creyendo que es otro el que está más cerca y que Dios no me va a escuchar a mí, que no me atiende porque soy medio rebeldón o porque me cuesta y no tengo tiempo por mis quehaceres, quizás, ¿no? Entonces Dios no me va a escuchar, te equivocas porque Dios está presto a escucharte y Dios quiere mantener una relación contigo, pero la decisión está en ti. ¿Tienes algún encargo de Dios que no has cumplido? Dios te está llamando y te está resistiendo a obedecer. Te está resistiendo porque todavía pesa mucho dejar las cosas que tienes. Yo no lo sé, pero son decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Mira lo que dice Amós. Otra vez, vámonos hacia Amós. Amós, capítulo 3, verso 8. Sé que me estás siguiendo también ahí. Amós 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Tú no puedes, ¿ves?
entonces Dios te va a traer como lo hizo con Jonás. Jonás se resistió, Jonás se quiso ir hacia el lado contrario. Dios lo dijo, ve a Nínive. Y Jonás se fue hacia el otro lado. Nínive estaba al este, Jonás se fue hacia el oeste, agarró y se metió al mar, chau, me voy de aquí, mientras más lejos mejor. Y Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, tú ya conoces la historia, no la voy a contar. Pero si te sigues resistiendo, entonces lo único que vas a hacer es acarrear problemas para tu vida y vas a perder años valiosos, porque contra Dios nadie puede resistirse. Que Dios deje el tiempo, que Dios vaya controlando y esperando a que tú respondas es distinto. Pero si no eres capaz de discernir el momento y crees que puedes quedarte sin contestar como lo hizo Barak hasta que alguien venga y le jale las orejas como lo hizo Débora, entonces recién ahí dices, ok, voy a hacerlo, pero tú tienes que venir conmigo, si no, ¿cómo voy a saber? ¿No? Ok, está bien, Dios te pondrá una muleta. Dios le puso la muleta a Moisés, se la puso a Aarón, hasta que Moisés aprendió a caminar. Si quieres una muleta, entonces Dios te la pondrá. Pero es necesario responder al llamado de Dios. Tú tienes ahí otros pasajes, como Juan 14:23, primera de Pedro 2:9b, ¿no? Dios nos ha llamado a anunciar el evangelio, eso dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos que anunciar, estamos llamados para que a través de la locura del evangelio prediquemos. Si no, el Señor lo haría. El Espíritu Santo no es el que predica, el Espíritu Santo nos convence a nosotros, nos redarguye a nosotros, para que nosotros convertidos, entonces seamos los instrumentos para la extensión del Evangelio. Eso es lo que hace el Espíritu, que nosotros seamos copartícipes en la extensión del reino. Dios no es egoísta, quiere que nosotros compartir con nosotros su gloria. Es impresionante. Si no nos hemos dado cuenta de eso, Dios hace, por ejemplo, lo que le pasa a Barak, ¿no? Cuando Barak dice, no, si no va a ser esto, entonces Débora le dice, ok, está bien, va a ser así, yo voy a ir, pero Dios va a vender a Sísara en manos de una mujer. Es decir, que la gloria no te la vas a llevar tú, Barak. Ahora Dios se la ha dado a una mujer porque dudaste. Y nosotros tenemos que sopesar nuestras respuestas si me estoy resistiendo o no me estoy resistiendo para cumplir la voluntad de Dios. Batalla contra Canaán. Los temores de la guerra hacen temblar hasta el hombre más osado, ¿no? Veamos otra vez ubicación geográfica, esto que les gusta a ustedes. Ya no solamente vamos a hablar, sino ahora vamos a hacer un recorrido más o menos sobre el territorio. ¿Qué es lo que pasa? Barak viaja del sur a norte, él está en la montaña de Efraín porque Débora lo mandó a llamar. Barak era de Cedes, del Neftalí, él había nacido ahí, esa era su ciudad, pero había ido al encuentro con Débora que se encontraba, ya hemos visto, en el monte de Efraín, en ese lugar estratégico entre Benjamín y Efraín. Y se va, y entonces le llama la atención, y entonces van juntos y suben hacia Cedes. Y en Cedes reúnen a las huestes de Zabulón, de Neftalí, algunos de Isaacar, eso lo podemos ver en el canto de Débora, algunos de Aser y de otras pequeñas tribus. También se van al encuentro y arman su ejército de 10,000 hombres, tal como Dios se lo había dicho. Y de Cedes, entonces se van hacia el monte Tabor. Y ahí están organizados en el monte Tabor esperando, porque es Dios quien iba a determinar cómo iba a ser la batalla y en qué momento. Sísara se da cuenta de las intenciones de los israelitas, básicamente de Barak, porque Barak es el nombre, el general en ese momento, le llega a oídos a Sísara y corre desde Azor hacia Aroset Goim, que era su tierra, él era de Aroset Goim, y reúne a su ejército. ¿Por qué en este lugar? Bueno, Dios ya lo sabía, Dios ya se lo había dicho a
a Barak y a Débora, por eso es que los lleva hacia el monte Tabor. Pero para Sísara, ese era el lugar predilecto. ¿Por qué? Él pensaba de esa manera, porque ese era un valle. No era una zona montañosa, era el valle de Jezreel. Y al ser un valle, una zona plana, una meseta, podían sus carros poder desarrollarse libremente y utilizar todo el poderío militar a través de los carros de ese entonces tirados por caballos. Y en un cerro no sirven los carros, ¿verdad? Entonces, esa era la ubicación para él estratégica. Y él pensaba, no, reunámonos aquí porque los hacemos bajar del monte y aquí los hacemos papilla, ¿no? Pero él pensaba de esa manera, así no se desarrolló la situación. Sísara marcha hacia el arroyo de Sison, porque Dios tenía esos planes, que vaya Sísara hacia el arroyo de Sison, que está cerca de Tanak. Ellos cruzan por Megiddo y están cerca de Tanak y llegan al arroyo de Sison. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios le da la orden a Barak, ¿no? Débora le dice, ya es tiempo, Barak, baja del monte. Y nosotros, si nosotros vemos Jueces, por favor vamos a adelantarnos, corre a Jueces capítulo 5, verso 20 al 21, mira lo que dice. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Este es un símbolo, no una metáfora del canto poético que está haciendo Débora y Barak después de la batalla, ¿no? El verso 21, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. ¿Qué es lo que hizo Dios? Acuérdate. Regresemos a Benjamín, o mejor dicho, a Efraín y a Manasés. Ellos dejaron a los cananeos de Dor, de Aco, de Megiddo, de Tanak, de Jezreel, ¿no? Ellos los dejaron porque tenían carros cerrados, porque miraron su propio ejército, sus lanzas, sus espadas, y dijeron, oye, nosotros no podemos hacer nada contra los carros errados de estos cananeos. Pero ahora estamos hablando de 130 años después y Dios se encarga y le dice a los israelitas, comandado por Barak, yo voy a entregar a Sísara. ¿Y cómo es que Dios hace? Ahí viene la mano poderosa, porque Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer. Eso es lo que Dios hace, pero Dios no va a hacer lo que tú sí puedes hacer. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos. Queremos que sea Dios quien haga todo. Y entonces yo me quedo dormido o sentado esperando a las cosas que sucedan. Dios va a hacer lo que para nosotros es imposible que hagamos. Dios es copartícipe, pero nos ayuda para que nosotros nos esforcemos y nos animemos. ¿Y cómo es que Dios animó a Barak? Mandó una tormenta. Y el arroyo de Sison, el antiguo arroyo de Sison, como dice Débora en su canto, se vuelve grande. Y tanto es así que inunda toda esa planicie. Y los carros, que ya tú sabes cómo eran los carros antiguos, tú lo sabes por historia, ¿no? Las ruedas se quedaron atoradas en el barro y ya eran inútiles. Y no podían servir, y los caballos también ya no podían jalar. Y entonces esos 900 carros ya no servían para nada. Y esos soldados que estaban en los carros estaban más preocupados por sus ruedas rotas o por sus ruedas atoradas, tratando de jalar o de sacar a los caballos para poderlos utilizar de otra manera. Mientras eso sucedía, Barak baja y en el momento adecuado que Dios había determinado, destruye al ejército y los persigue hasta Aroset Goim, y ahí los termina de aniquilar. Eso es lo que hace Dios. ¿Te das cuenta? Dios utilizó la geografía, Dios utilizó las tormentas, la lluvia, la naturaleza para poder hacer lo que Barak no iba a poder hacer nunca. Y lo que tú y yo, nosotros no podemos hacer, Él es el que abre las oportunidades. Y Israel vence a los cananeos, los destruyen a Aroset Goim. ¿Y qué hace Sísara? Sísara huye.
huye hasta Saanaim. Y en Saanaim, también tú ya has leído la historia, ahí hay una mujer, Jael, que es descendiente de la familia de Hobab, que es el suegro de Moisés, ¿no? De los ceneos, que ella le dice, no te preocupes, Sísara, ven acá, duerme tranquilo, toma un poco de leche, y ahí lo mata con una estaca, clavándolo en sus sienes hacia la tierra. Y así muere Sísara, porque Dios le entrega la victoria, si pudiésemos llamarlo así, a una mujer, para que la gloria se la lleve una mujer y no Barak, como Barak, porque Barak dudó, no confió en lo que Dios le había dicho. Y eso también nos pasa a nosotros. Es Dios quien entrega. Es Dios quien hace las cosas, no es nuestra fuerza. Barak nunca hubiese podido vencer para arruinar los carros de los cananeos. De Dios es la victoria. Es momento de actuar. ¿Qué le dice Débora a Barak? Nosotros lo podemos ver en el versículo 15 del capítulo 4, dice, y Jehová quebrantó a Sísara. Era Dios quien estaba peleando, no específicamente él en persona, pero Dios envía una tormenta y quebranta los carros de los cananeos, y tanto es así que Sísara tiene que salir huyendo. Y en el versículo 23 dice, así abatió Dios al rey Jabín, ¿no? El rey de Canaán, delante de Israel. Es Dios quien quebranta, es Dios quien abate, de Dios es la victoria, de Dios es la gloria. Así que cuando te vaya bien, dale gracias a Dios. Cuando te salgan las cosas como tú pensabas, dale gracias a Dios. Cuando tengas un plato de comida, dale gracias a Dios. Y si no tienes ese plato de comida, y si no tienes otra cosa, dale gracias a Dios, porque de Dios es todo, y Dios es quien provee. Un corazón agradecido, entonces va a encontrar en Dios su soporte, su sostén, su victoria. Esperar a la voz de Dios. Jueces 14 o 4:14a, Débora le está diciendo, levántate, le dice a Barak. No, Barak está esperando y Débora dice, levántate, porque este es el día que Jehová te ha entregado, así será en tus manos. Y en el 14 dice, actuar conforme a Dios. Y entonces dice, no ha salido Jehová delante de ti. O sea, es Dios quien va delante de nosotros, es Dios quien va abriendo caminos. Entonces, cuéntale a Dios tu vida, cuéntale a Él todo lo que tú tienes en tu corazón, tus planes, tus objetivos de vida, como persona, como profesional, como familia. Cuéntaselo. Tú no le puedes ocultar, yo no le puedo ocultar a Él. Pidámosle ayuda. Y Él es misericordioso y Él es capaz de ordenar las cosas para darnos el bien que nosotros esperamos, ¿no? Eso es lo que dice Jeremías, que Dios no tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos el bien que esperamos. Entonces, tengamos la confianza de poder volcar nuestro corazón a Dios. Mantener ese diálogo. Hoy en día, de seguro, hay aquí escuchando a algún joven y no sé si lo va a entender, pero los jóvenes de 50 años para arriba, como el que habla, ¿no? Entonces, bueno, yo ya estoy bordeando casi los 50, pero nosotros somos la generación privilegiada que hemos visto cambiar la tecnología muy fuertemente. Y yo en mis años mozos, y muchos se acordarán, los radios tenían una perilla que se llamaba el ecualizador, ¿no? Aquel con el que sintonizabas, era el dial, y había el más finito. Tenías una perilla para sintonizar y después tenías otra perilla para hacerlo más fino la sintonía. Es esa la figura, es ubicar correctamente. ¿Y cómo nosotros ubicamos correctamente nuestra comunión con Dios? Leyendo la palabra. Tú lo tienes ahí en Proverbios, en Salmos 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son justos. Solamente en la medida que yo me sintonice con Dios,
¿Cómo afino mi dial? Lo afino leyendo la palabra. Yo puedo tener algún propósito, pero digo, esto de aquí es lo que Dios quiere para mí. Dios quiere bendecirme, quiere darme la victoria en este campo. Entonces tengo que buscar la palabra de Dios para poder afinar ese dial, esa sintonía con mi Dios, para ver si la empresa o el empeño que yo le estoy poniendo a algo está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. Y si no está en la voluntad de Dios, entonces busco otro para encontrar la voluntad de Dios. Y Dios te va a dar la victoria en cualquier ámbito de tu vida. Dios se la dio a Barak, se la dio a Débora la victoria. Entonces nosotros también podemos sintonizar nuestro dial. Débora lo tenía súper sintonizado, Barak no quiso sintonizarlo, sino que dijo, sintonízalo tú, Débora, y como tú tienes el dial bien sintonizado en la frecuencia con Dios perfecta, entonces yo voy a actuar. Pero Dios nos manda que seamos cada uno de nosotros los que tengamos sintonizar la frecuencia adecuada en nuestra comunión con Dios. Y eso solo lo podemos hacer leyendo la palabra, hermano. Vamos al capítulo 5, Cántico de Victoria. Loas a Dios, quien da la victoria, y reclamos a quienes rehúsan obedecerle. El cántico de Débora y Barak en el capítulo 5 se divide en 3 secciones. La primera sección se llama El cambio comienza en uno mismo. Eso está en el en el capítulo 5 del 1 al 11. ¿Y qué llama la atención? Mira el versículo de Débora, que dice el versículo 7. Te animo a que vayas al capítulo 5, verso 7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre Israel. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo aquí? Israel había llegado a un estado calamitoso, todo había caído, estaba destruido, la gente había perdido sus ganas de vivir, todos los negocios habían ido al tacho, es decir, que toda la gente estaba con miedo porque el brazo de Canaán a través de Sísara era fuerte. Y entonces, ¿qué hace Débora? Débora dice, yo me levanté. Una persona que diga, yo quiero, Señor, porque no aguantas más ver al pueblo de Dios en ese estado calamitoso. Porque tiene que haber alguien que diga, hasta aquí no más, basta, Señor, yo quiero. Tiene que haber alguien que le responda a Dios levantando la mano y que le diga, Señor, úsame a mí. Y ningún hombre se levantó. Y porque ningún hombre se levantó, entonces Débora fue la que dijo, Señor, llámame a mí, no hay nadie, pero yo quiero, Señor. Y Débora se levanta y Dios usa a Débora y Dios capacitó a Débora porque nadie más quiso. Y Dios la puso por encima de todo el pueblo. Yo seré uno, Señor, acá estoy. Yo seré ese uno que tú quieres, ¿no? ¿Cómo es que el pueblo de Israel se divide este pasaje, ¿no? Ahí tú tienes las tres divisiones de la primera sección, ¿no? Israel tenía una gloria. Esa gloria cae, se va y cae en desgracia. Y la influencia de esa persona que levanta la mano, que es ese uno que le dice a ordenarse, en la misa está llamando a que seas ese uno. Mira lo que dice Isaías 6:8. Corre a Isaías, capítulo 6, verso 8. ¿Qué dice? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios está diciendo eso. Acuérdate que Dios habla en plural porque son tres personas, un solo Dios. Tú ya lo sabes. Dice, e Isaías responde, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías está respondiéndole a Dios porque escucha la voz de Dios y dice, ¿a quién vamos a enviar? ¿A quién vamos a enviar a decirle a Israel que tiene que cambiar su camino? E Isaías dice, Señor, envíame a mí, llámame a mí. Aquí estoy, Señor. Mírame, estoy aquí, por favor, considérame. Débora hizo eso. ¿Estás dispuesto a hacerlo tú?
¿Estoy dispuesto a hacerlo yo? ¿O prefiero quedarme tras las majadas? Prefiero quedarme sentado ahí, que sea otro el que vaya. No, no, anda tú, porque servir a Dios es, no, hay que dejar muchas cosas. Anda tú, anda, no, yo te animo, no, tranquilo, yo te apoyo, yo oro por ti, yo estoy ahí, yo voy a ser tu soporte de oración, pero anda tú. Son decisiones que tenemos que tomar. ¿O quieres levantar el brazo y decirle, Señor, envíame a mí? Lucas 1:38 habla de la decisión de María cuando el ángel le dice, ¿no? que va a ser la mujer a través de la cual va a venir el Salvador. ¿Y qué dice María? Aquí estoy la sierva del Señor, hágase conforme a la voluntad de Dios. María no dijo, no, escoge a otra. No, que yo soy muy joven, que por favor ni siquiera me he casado, la gente me va a apedrear. María no tuvo esa actitud. Y Débora no tuvo la actitud de decir, uy, los cananeos me van a matar porque matan a los jefes, a los gobernadores. Débora ardía por la situación de su pueblo. Ardes en el corazón de Dios por la situación como está la iglesia, porque las almas se van al infierno sin conocer a Cristo. Tenemos esas ganas de querer ser instrumentos en las manos de Dios, decirle, Señor, aquí estoy. Hermanos, son cosas que tienes que responder. Segunda sección, un cuadro vivo del conflicto. En Jueces 13:21 dice, ¿por qué te quedaste? Es el pasaje sobre el cual vamos a reflexionar, porque en la descripción de estos versos del 13 al 21, las tres partes, ¿no? Débora y Barak están cantando sobre la reunión de los valientes en la batalla. Es decir, aquellas personas, no importa si eran ricos, de la clase media o de la clase baja, todos los que se metieron y que fueron a la batalla, esos valientes, que fueron a pelear contra los carros errados de los cananeos, contra un ejército mucho más poderoso. Por eso es que dice a esos valientes que fueron a la batalla, pero también hace el contraste en ese cántico sobre los cobardes, sobre aquellos que se mantuvieron lejos de la batalla, y está en los versículos 15 y 18, ¿no? Y ellos no vieron el exitoso resultado del conflicto. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú lo hayas vivido, que sales, que la sudaste, que trabajaste, que estuviste en la batalla, que te llenaste de lodo, pero estuviste ahí en la batalla peleando por las cosas de Dios, peleando por tu pueblo, no atrás de un escritorio, no atrás de un lugar cómodo, sino embarrándote, metiéndote en el trabajo, no siendo un cobarde. Y Débora y Barak cantan esto, ¿no? Y el versículo dice, ¿por qué te quedaste entre las rediles? ¿Por qué dice eso? Para oír los balidos de los rebaños. Es decir, tú preferías oír los balidos de los rebaños a venir al socorro de Dios, ¿no? Entre las familias de Rubén, dice. Él está llamando la atención a los rubenitas, porque las distintas tribus también habían escuchado que Israel iba a pelear contra Canaán, pero ellos dijeron, no, mira, vayan ustedes, ¿no? A mí no me metas en ese lío. Y ellos no salieron. Y lo que llama bastante la atención es que en el versículo 16 dice que hubo grandes propósitos del corazón, hubo grandes resoluciones. En otras palabras, muchas veces nosotros, Chespirito, ¿no? Este gran comediante mexicano que decía en sus programas, ¿no? Sí la hago, pero nunca la hacía. Y nosotros también parecemos comediantes en el Evangelio, donde decimos que somos cristianos, pero no estamos involucrados, no nos metemos, no nos embarramos las manos. Que otros se las embarren, que otro las sufra. ¿Yo para qué voy a sufrir el Evangelio? Y esto es lo que le pasó a Israel, que ellos mueran. Yo tengo mis vacas, mis rebaños, tengo mi familia. ¿Para qué yo voy a descuidar esto? Tengo muchas cosas que hacer aquí. Que otros mueran, pero yo no tengo por qué morir. Y el problema radica muchas veces en que nosotros queremos defender nuestra vida,
antes que pelear por las cosas de nuestro Dios. Y nuestro Dios ha dicho que el que pretenda salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿Qué quieres hacer tú, hermano? ¿Qué quiero hacer yo? Tengo que tomar valentía, esa es la respuesta. No tenemos otra. Tenemos que tomar valentía para responder a ese llamado y no quedarnos tras las majadas, no quedarnos tras el balido de nuestras vacas, de nuestras ovejas. No tener esas intenciones, que esas intenciones son humo, sino que las intenciones tienen que volverse obra. La fe sin obras es muerta. Eso es en otras palabras. Y Dios nos demanda a no ser cobardes. Génesis 3:10 habla de Adán cuando pecó, y Adán cuando peca le dice y escucha la voz de Dios, entonces se esconde tras un arbusto. Y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? No, es que escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Cobardía, cobardía para enfrentar que lo que había hecho, porque Adán sabía lo que había hecho, pero al verse desnudo, entonces creyó que podía ocultarse de Dios. Creemos que podemos no responder al llamado de Dios y ocultarnos tras nuestras casas, tras nuestros trabajos, tras nuestras familias. Pensar de decir: no, Señor, tengo mucho que hacer, tengo niños que criar, tengo muchas cosas y obligaciones que hacer, Señor. Y no responder al llamado mientras otros están muriendo en la extensión del Evangelio. Apocalipsis 21:8. Si tú puedes ir a Apocalipsis, si corres a Apocalipsis 21:8, hermano, por favor, anda. Dice que ni los cobardes, ni los incrédulos. Ellos encabezan la lista de los que se van a ir al infierno, hermano. La cobardía de no creerle a Cristo. Y hay muchas personas que deciden no creerle a Cristo. No estoy hablando de la cobardía de no estar dentro del servicio, no estoy hablando de eso, estoy hablando de las personas que tienen cobardía para no entregar su vida a Jesucristo. Está resurgiendo a los cobardes y a los incrédulos. Porque yo puedo tener actitudes cobardes, pero siendo cristiano, ¿puedo ser salvo? Sí, claro que sí. Pero Dios no quiere que yo sea cobarde, porque Dios quiere gente valiente, que esté dispuesta a entregar su vida. Nosotros nos llenamos la boca de enseñar el Evangelio con aquellos cristianos que fueron al circo romano de Nerón. Y qué bien, y dicen: no, es que ellos sí fueron cristianos. Pero a ver, hoy en día hay un circo romano para donde nuestra vida va a peligrar porque un león nos va a comer. Cuando fueron aserrados, muertos, vituperados, rechazados, y aquellos cristianos que iban y que morían por pestes. Pero nosotros en el siglo XXI estamos felices. Esa es la gran encrucijada. Tenemos la gran bendición de vivir en el siglo XXI. Pero el gran desafío de no perder la fe, la verdadera fe que el Señor nos manda. Tercera sección y última sección, el fin de los enemigos de Dios. En Jueces 22:31 está esta sección, ¿no? Y está ahí la loas y el cántico que hace Débora y Barak respecto a cómo es que terminan los enemigos de Dios. Y resalta este pasaje, dice: porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Otra vez recalca y habla no solo de Rubén, sino de varias tribus que no vinieron al socorro de Dios. El enemigo, esta sección se divide en tres subpartes, que dice huida y persecución del enemigo, y hay una conmemoración de la muerte de Sísara y un desconcierto de la madre de Sísara. La mamá de Sísara, en el cántico habla que estaba esperando que venga su hijo con el botín de guerra.
porque puso su corazón en que era Dios, el Dios de Israel, el que pelea por su pueblo. Hay veces, yo no sé si nos tocará caer o no caer en la batalla, pero si nos toca caer, pues bien, participamos. Pero no tenemos que tener ese miedo por participar en la extensión del Evangelio, y porque siempre la victoria va a ser de nuestro Dios. Nosotros no debemos de dejar pasar por alto los actos de amor. ¿Sabes por qué está diciendo este pasaje? Mira el versículo 23. Dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecirlo severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. ¿Sabes qué pasó? La gente de Meroz no auxilió a Israel. Y dejó pasar a Císara y dejó pasar a otros cananeos que iban en la huida. No se metieron en la batalla. Y por eso es que el ángel de Jehová dice, ¿no? Porque Débora era profetisa, acuérdate, y ella, inspirada por Dios, ella dice que el ángel de Jehová maldijo a los de Meroz, porque no se involucraron en el evangelio, mejor dicho, en la batalla. Y de la misma manera, nosotros muchas veces no nos involucramos y pasamos por el costado de una persona y no somos capaces de poder extenderle el evangelio a quienes o cuantas personas Dios nos ponga enfrente, sino que me comporto exactamente igual y les doy la espalda. Y las veo mendigar vida, las veo mendigar porque sus vidas pueden por fuera de la vida. Y yo no soy capaz de participar en la extensión del evangelio, sino que me mimetizo y le doy la espalda a nuestro Señor. ¿Te puedes imaginar esto, hermano, hermana? Tenemos que dejar pasar estas situaciones o tenemos que tomar una decisión de decir, no voy a dejar pasar por alto, entregarle amor a las personas, entregarle amor a mi hermano que necesita. Ahí hay varios pasajes que tú lo tienes y hay ejemplos donde nos habla el Señor al respecto. Tenemos que involucrarnos, pero no ser mezquinos en la extensión del Evangelio, en la extensión del amor por los demás, en no decirle Dios te bendiga cuando tú puedes hacer algo por él o por ella. No basta solamente con yo voy a orar por ti. No basta con decirle eso. Si tú puedes y está al alcance de tu mano, hazlo. Eso es lo que Dios te pide, lo que Dios me pide a mí. Entonces, nuestra actitud de corazón, o somos como los de Meroz, o somos como cristianos metidos en la batalla, embarrados, enlodados, ensangrentados, metidos en la extensión del Evangelio. Terminamos con estas partes, estas diapositivas. El epílogo de este cántico está en el versículo 31, dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Está hablando de cómo es que murieron los cananeos, ¿no? Así perezcan, Císara, así como murió Císara, así perezcan tus enemigos, Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Es decir, los enemigos de Dios perecerán y los que temen a Dios resplandecerán. ¿Quieres resplandecer? Hermano, entonces teme a Dios, porque de Dios en su misericordia, acuérdate cuando bajó Moisés después de estar 40 días recibiendo la palabra de Dios, estuvo en el monte cara a cara con el Señor y él recibía la palabra, tanto es así que cuando baja, su rostro resplandecía, tanto es así que el pueblo no lo podía ver y Moisés tuvo que ponerse un velo para que la gente pueda, para que pueda conversar con ellos, porque la gloria de Dios se le había pegado, hermano. Resplandecía Moisés. Nosotros también podemos resplandecer, porque cuando la persona te mira y te dice, tú tienes algo distinto, por favor dime qué tienes, dame lo que tú tienes,
Pedro y Juan le dijeron al cojo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Eso es lo que tenemos. Tenemos la gloria de Dios. Eso tú lo tienes, lo tengo yo, lo tenemos los cristianos. ¿Hasta cuándo la iglesia no va a estar metida en la batalla? ¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados en cuatro paredes sin extender el evangelio? Lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor, levántate y anda. Resplandecer, resplandecer como luminares en el mundo. Los que temen a Dios vivimos confiados en Él. Tenemos que temer a Dios porque nuestro Dios es fuego, fuego consumidor. Tenemos la gracia de tener el escudo de Jesucristo, porque delante de Dios nadie puede estar. Nadie puede estar, nadie es suficientemente capaz ni lo que pueda decir o hacer como para ser merecedor de estar en la presencia de Dios. Si la vamos a estar es porque Jesucristo es nuestro escudo. Y porque y si Él no es nuestro escudo, no es solamente nuestro escudo para que vivamos a sus anchas. Tenemos que reflejar la gloria de Dios donde Él nos ha llamado. Y terminemos con esto, hermano. ¿Sabes? Esta es una foto de unos bomberos después de este problema que hubo allá en las Torres Gemelas, ¿no? Pero es gente trabajando, gente que no escatimó su vida, sino que se metió a rescatar a otros. Y muchos bomberos murieron en el rescate de otros. Porque cuando tienes comprometida tu misión y tu razón de ser, entonces, aunque tú dejes tu vida, otras vidas se van a salvar. ¿Quieres conservar la tuya o quieres salvar vidas? Audrey Hepburn, una actriz de hace muchos años, una actriz muy galardonada de Hollywood, ella dijo esta frase: al ir envejeciendo, descubrirás que tienes dos manos, una para salir adelante, la otra para ayudar a los demás. Dos manos, una para tú mismo salir adelante, pero la otra es para poder jalar al otro. No subas a la colina tú solo. ¿Qué ganas si tú subes a la colina solo? ¿A quién vas a mirar? ¿Con quién vas a compartir? Ayuda a otros. Y si otros llegan a la colina y tú mueres en el intento, pues gloria a Dios por eso. Yo no sé si está chocando o no chocando lo que estamos hablando ahora, pero no se trata de llegar solos, se trata de llegar juntos. ¿Y sabes qué es lo que dijo Audrey Hepburn? Es lo que nosotros encontramos en Nehemías cuando regresaron los judíos de su cautividad en Babilonia. Es lo mismo. Mira lo que dice en el capítulo 4, verso 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano a otra tenían la espada. Con una construían, pero con la otra tenían una espada, es decir, estaban dispuestos a defender Jerusalén, porque estaban con los enemigos tratando de impedir que se reconstruya Jerusalén. Después de 70 años, tú ya sabes la historia. Pero es igual, nosotros los cristianos, en otras palabras, ¿quieres parafrasear esto? Tú tienes que estudiar la palabra como lo estás haciendo ahora, como lo escuchas los domingos y como estás en la oración. Tenemos que estar preocupados en nuestra sintonía con nuestro Dios, escuchando, leyendo, buscando lo que Dios quiere, respondiéndole sí, diciéndole sí, Señor, aquí estoy. Y con la otra mano hay que hacer la defensa de la fe, extendiendo el evangelio, trabajando. Pero no podemos estar sin hacer nada. No podemos permitir, como Israel permitió, por no cumplir la palabra de Dios, permitió que los cananeos se refuercen y después de 130 los vuelvan a hacer sufrir. Nosotros no podemos permitir que la maldad siga creciendo y nosotros quedarnos encerrados en cuatro paredes. Dios te bendiga, hermano. Esperemos que el Señor pueda haber algo tocado tu corazón, tu entendimiento, tu razón, para poder tomar decisiones en la vida. El Señor te bendiga y guíe en todo momento. ¿Sí?
Vamos a parar la grabación.